todos. Bienvenidos a estos diálogos del derecho y la cotidianidad social. El día de hoy contamos con dos invitados importantes. Tenemos a Andreas Gutmann de la Universidad de Kassel y a nuestra directa estudiante Anita Benalcázar del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El día de hoy vamos a conversar sobre los derechos de la naturaleza y la jurisprudencia constitucional, ámbitos que se van desarrollando en distintas doctrinas e investigaciones desde Europa y Latinoamérica. Es un gusto poderles saludar desde este espacio universitario y académico en compañía de mis dos profesores. Doctor Gutmann, el artículo 71 nos indica que la Pachamama está incluida en la Constitución. Ustedes desde esa idea eurocentrista, ¿cómo le ven esta cosmovisión andina? Cuéntenos. Hola, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Bueno, sí, ahora sí hay un cierto interés en Europa en los derechos de la naturaleza, en el artículo 71, en todo este desarrollo constitucional que es muy innovador y muy importante. Y claro, ahora en Europa también hay muchas discusiones cómo mejorar la protección del medio ambiente y qué reformas necesitamos en el derecho. Por eso también hay mucho interés en los derechos de la naturaleza en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. Y claro, como mencionaste, aquí en la Constitución de Ecuador hay estos principios de interculturalidad, hay los derechos de la Pachamama, y eso es algo que, bueno, no existe allá en Europa. Y por eso muchas veces cuando yo hablo allá sobre derechos de la naturaleza, me preguntan, bueno, pero eso no puede funcionar aquí no hay pueblos indígenas, aquí no hay pensamiento indígena, no hay Pachamama. Y sí, eso a veces provoca cierta confusión, pero yo pienso que, claro, el pensamiento indígena es una fuente súper importante de los derechos de la naturaleza aquí en Ecuador, pero no es el único fuente. Y también puede haber otras concepciones de derechos de la naturaleza y que no necesariamente necesitan este pensamiento indígena, esta visión de la Pachamama. Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias y muchas de ellas reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Una de esas es el caso de Río Monjas. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido esta sentencia? Sí, creo que la sentencia del Río Monjas es una sentencia súper importante. Bueno, había varias sentencias importantes, el Bosque Protector de los Cedros, el río Akepi, la Mona Estrellita, pero lo más interesante del caso del río Monjas es que es creo que el primer caso que habla sobre naturaleza urbana. Y claro, es más fácil aplicar, creo que los derechos de la naturaleza, digamos, como intocada, como un bosque, una selva, pero es un poco más complicado imaginarse los derechos de la naturaleza en la ciudad. Pero como sabemos, también en la ciudad hay mucha biodiversidad, hay animales, hay plantas, hay polución. Y claro, creo que los derechos de la naturaleza son una herramienta también para enfrentar esta polución de la naturaleza urbana. Y por eso creo que la sentencia del Río Monjas ha sido un gran paso y una sentencia súper importante. Gracias, Andreas. También, como has estudiado tú la teoría de donde nacen los derechos de la naturaleza, pero al mismo tiempo vemos que la Constitución ecuatoriana tiene una dificultad. Y es que ve, por un lado, los derechos de la naturaleza, pero también concibe la naturaleza como un objeto de explotación. Y parece ser como que dos objetos absolutamente divergentes que están en una sola constitución. ¿Cómo ves tú desde la teoría esta incongruencia o disgregación de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana? Bueno, creo que primero vale decir que en el derecho y en las constituciones siempre hay ciertas contradicciones, porque son compromisos políticos y sí, siempre hay estas tensiones, hay estas contradicciones. Y claro, también aquí en la Constitución del Ecuador. Y claro, es una pregunta difícil. Claro, la naturaleza por un lado es sujeto, por el otro es objeto, y puede haber extractivismo y
creo que es un tema bastante complicado y ya la Corte ha desarrollado ciertos principios, como claro, diciendo que el uso de la naturaleza como objeto tiene que respetar sus derechos, así que tiene que no puede ser exagerado, etcétera. Pero creo que es como un balance bastante difícil, porque claro, los derechos de la naturaleza no prohíben todo el uso de la naturaleza. Nosotros como humanos necesitamos la naturaleza, necesitamos hacer agricultura para comer, etc. Y creo que creo que no hay una respuesta abstracta, sino que hay que balancearlo en cada caso concreto. Como la Corte lo hizo en el caso de los cedros, y dijo que, bueno, en este caso los intereses del bosque son más importantes que los intereses de los humanos en el extractivismo. De acuerdo. Y en ese sentido, ¿cómo se han venido desarrollando las sentencias? Tú has mencionado la sentencia de la Mona Estrellita. ¿Cuál sería entonces el futuro de la jurisprudencia en materia de los derechos de la naturaleza? ¿Es factible entonces que posteriormente nuevos animales también soliciten el tema de habeas corpus, por ejemplo? Bueno, eso es un punto también súper complicado, porque en la sentencia de la Mona Estrellita la Corte dijo que los humanos también tienen derecho de comer animales. Así que y al mismo tiempo dijo que los animales tienen derechos de no ser sacados de su entorno, de desarrollarse a su manera, como son de animales. Y es una gran pregunta, no sé cómo va a desarrollar esta tendencia. Creo que sí. Bueno, el caso de la Mona Estrellita fue más o menos fácil, porque fue un animal silvestre. Ella fue sacado de su ambiente y eso es súper claro, es una violación de sus derechos. Y creo que fácil puede haber otros casos de animales silvestres que piden habeas corpus. Pero como es con los animales domesticados, eso creo que todavía está abierto. De acuerdo. Anita, ¿tiene alguna otra? Claro que sí, profesor Goodman. Con estas sentencias de la Corte nos enseña a que, si bien es cierto, nosotros poco a poco vamos ganando espacio para que se respete la naturaleza y poderle ver como un derecho de sujetos, pero sin embargo la misma Constitución también se contradice, porque no está muy clara con lo del extractivismo, por ejemplo. Ustedes desde los otros países, a pesar de que ven una Constitución progresiva, ¿cómo le ven estas contradicciones en la propia Constitución? Bueno, sí, creo que, como ya dije, creo que siempre hay estas contradicciones y hay que trabajar con ellas en el día a día jurídico. Bueno, y el extractivismo es la pregunta más grande y más abierta que hay. Bueno, ahora en Europa hay una gran demanda de recursos, por ejemplo de cobre para las energías renovables, para los autos eléctricos. Y bueno, justo esta extracción de cobre causa los conflictos ambientales aquí. Y bueno, creo que aquí tampoco no hay una respuesta abstracta, pero creo que sí, el extractivismo no puede seguir de esta manera, porque desde mi juicio está vulnerando los derechos de la naturaleza. Hay que cambiar también, creo que el modelo económico, porque el modelo económico que tenemos ahora depende de la extracción de los recursos de la naturaleza, y si esta extracción vulnera los derechos de la naturaleza, creo que hacen falta como cambios profundos en la economía, en la política también. Gracias, Andreas, para ir cerrando. ¿Cuál sería el mensaje que podríamos dar a todos los estudiantes, a los que están aproximándose al mundo jurídico, sobre los derechos de la naturaleza, y alentarles entonces para esta protección y desarrollo en cuanto a la Pachamama? Bueno, creo que los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador de 2028 han sido un gran paso, es una innovación súper importante, pero también
solo es un primer paso y hay que seguir, hay que desarrollar la jurisprudencia. También necesitamos abogados que, claro, que trabajan con estos derechos, que ponen demandas. También hay que hacer como más, claro, más investigación ahora creo que en temas más específicos. Creo que ya hay mucha investigación como digamos general, que son los derechos de la naturaleza, de dónde vienen, etcétera, pero creo que ahora hay que ir más por el específico y ver cómo podemos aplicar estos derechos para proteger la naturaleza de una manera eficaz.